tan importante, no solamente para la Argentina, sino para la América, para América Latina también, porque fue el despertar hacia la democracia también el Cono Sur también. En aquel momento era la fórmula Alfonsín Martínez y Luder Bittel. Exactamente, sí. Sí. Básicamente nosotros se estudia mucho esa transición, porque más allá de que, bueno, que fue también una sorpresa el triunfo en ese momento del radicalismo, ten en cuenta que el peronismo venía siendo un partido hegemónico hasta ese momento, bueno, hasta ese momento no, hasta antes de la dictadura, y bueno, y yo creo que el proceso de la dictadura generó, digamos, una crisis en el partido justicialista en aquel momento, bueno, y también los aciertos de la campaña de Alfonsín y la necesidad de un cambio de lo que se había venido antes del golpe militar, me parece que llevó a esta situación también, ¿no? De que el radicalismo pudiera con Alfonsín, digamos, me acuerdo que leía siempre, el alfonsinismo hizo mucho hincapié en los derechos humanos en aquellas elecciones, y digamos que leía el preámbulo en las campañas, y eso generó mucha adhesión de la población. Sí. En aquel momento también hubo un hecho gravitante que fue la quema del cajón por parte de Herminio Iglesias. ¿Recordás ese hecho? Sí. Eso dicen no que había. Yo personalmente, Sí, era muy chico, pero sí. Pero después el proceso histórico lo resalta como gravitante en el resultado electoral. Sí, yo creo que eso es más bien, digamos, un acontecimiento que en un contexto donde se daba esta crisis del justicialismo, terminó y fue como la frutilla del postre, digamos. Eso fue, digamos, en otro contexto, tal vez eso que había hecho Herminio Iglesias no hubiera generado lo que generó, digamos. Estábamos en un proceso donde la sociedad buscaba otras cosas, digamos, ¿no? Recuperar la libertad, los derechos humanos, digamos, y parecía que generar la quema del cajón fue como volver a una situación de conflicto, que la dictadura se había encargado de, digamos, de manifestarla como digamos, la lucha contra también una buena parte de lo desaparecido tenía que ver mucho con el justicialismo, con un lado de izquierda, todo ese proceso. Bueno, la gente estaba cansada con esa situación, digamos, ¿no? Pero bueno, yo creo que esta elección, más allá de quién haya ganado, en este caso Raúl Alfonsín, me parece que es importante plantear que, digamos, se plantea como el paso de la transición a la transición democrática, digamos. Nosotros siempre la estudiamos como el proceso de transición por colapso de la dictadura, que no es lo mismo que ocurrió en otros países como Chile, Brasil y Uruguay, donde los militares siguen siendo un actor político importante, por lo menos en Uruguay, pero en Chile y en Brasil se nota evidentemente su peso político, digamos. La guerra de las Malvinas y ya la crisis que venía trayendo la dictadura en términos económicos hace que nosotros llamamos la transición por colapso a la democracia. Eso es un proceso inédito en América del Sur, en este caso comparado con lo que pasa en estos países que yo te dije, en Chile, Brasil, Uruguay, pero también es inédito en otras partes del mundo donde a la dictadura, a los militares, se los juzga, digamos, y se los, digamos, deja de ser los militares como tal dejan de ser un actor político importante. Si bien eso no es un proceso que se haya dado, vos te acordás que
no fue un proceso lineal, fue un proceso de marchas y contramarchas. Digamos, me parece que lo más destacable en aquel momento del triunfo de Alfonsín fue iniciar este proceso de transición por colapso. Claro.